voy a tener el honor de editarles una clase. Espero que hayan leído algo, porque esta clase la editamos en 3 meses. Yo tengo que editarles en 1 hora. Así que me disculpan si corro un poco. Se supone que ya han tenido práctica y ya han leído algo. ¿Ok? Entonces, para entender quemaduras, en primer lugar tenemos que saber que la piel está compuesta de 2 capas, la epidermis y la dermis. La epidermis deriva del ectodermo y la dermis deriva del mesodermo. Hola, ¿de dónde deriva la epidermis? ¿Ah? Del ectodermo. Entonces la epidermis es un parásito que vive a expensas de la dermis, porque la epidermis solamente es componente celular, no tiene ningún vaso sanguíneo, no tiene ninguna terminación nerviosa, solamente una arquitectura de 5 capas desde las células basales hasta el estrato córneo. En cambio la dermis sí vamos a encontrar glándulas, terminaciones nerviosas, bulbo piloso. Vamos a encontrar un dato que a ustedes se les ha pasado en histología y que en importancia le han dado a esto, que es la piel. Miren ustedes, esta cubierta epidérmica de la base, cómo viene por acá, y acá forra completamente al bulbo piloso y sigue. Esta clave de venir la epidermis y cubrir el bulbo piloso hace que la piel donde haya pelos sea la piel más especial. Es una piel que rápidamente revitaliza, que rápidamente regenera. Por eso no entendemos en la traducción de scalp del inglés al castellano, le llamen a esto cuero cabelludo. Los cirujanos plásticos, la gran mayoría, le llamamos piel cabelluda, que es la mejor piel. ¿Por qué? Porque si del muslo podemos cosechar 3 o 4 veces piel para cubrir a un paciente quemado, de la cabeza podemos sacar hasta 6 a 10 veces cosecha. ¿Por qué? Porque rápidamente, bajo este manto protector que cubre el bulbo piloso, hace que rápidamente revitalice la piel. Entonces, una pregunta sería práctica para ustedes. Una lesión de la misma profundidad en la piel cabelluda y en una zona donde no hay mucho pelo, ¿cuál más rápidamente va a regenerar? Por revitalizar su piel cabelluda. Elemental. Miren, por ejemplo, esta es una quemadura de 3er grado. En mis tiempos, cuando alguien entraba tarde o alguien entra, saluda. ¿Han visto cuando yo entré qué es lo primero que hice? Saludar. Y ahora ustedes entran como unos caballitos. Tienen que aprender a tener educación. Yo he visto que ha estado acá y ha entrado como si nada. Y eso es un fiel reflejo de lo que es su hogar, de los valores que reciben en su hogar. Yo a los residentes, así sean espectaculares, primero pues yo los voto de salas de operaciones y los vuelvo a hacer entrar, porque lo primero que no debe perder un estudiante de estudios superiores y de medicina es educación. Eso es en el hogar, eso no es en la universidad. Cómo tus padres te enseñaron a vivir en tu hogar, ese reflejo lo dan ustedes a cada momento cuando van a los hospitales. Entonces acuérdense de una quemadura de 3er grado. Miren estos niños, esto que ven acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto de acá. Escara. ¿Qué cosa es escara? Un tejido muerto, un tejido inservible, un tejido necrótico. ¿Va a revitalizar esto? Nunca. ¿Con qué cura? Con cicatriz. Es diferente regeneración, dejar un tejido igual al anterior que encontrar una cicatriz que es un tejido de reparación primitiva. Miren acá, acá pueden ver toda la clase. Está. En una quemadura de esta naturaleza van a ver que hay 3 tipos. Miren, una zona más periférica, que es el 2º grado superficial. Una zona más intermedia, miren ustedes, rojita, que es el 2º grado profundo, 2º grado superficial, 2º grado profundo, y esto amarillento, en algunos casos marrón oscuro, es la zona de 3er grado, amarillenta, marrón, negra, cartonada, 3er grado.
¿Qué cosa es un tercer grado? Muerte de epidermis y de dermis. ¿Qué cosa es segundo grado? Segundo grado estamos hablando de que todavía no ha comprometido totalmente la dermis reticular. Y si no ha comprometido toda la dermis, la esperanza es que si ustedes lo limpian, lo curan bien al paciente, lo alimentan bien, esto va a revitalizar y no va a dejar secuelas irremediables en la vida. Entonces el concepto de qué cosa es una quemadura. Una quemadura es una lesión térmica, una lesión traumática que va a afectar fundamentalmente a la piel. Entonces cuando se habla de quemadura se habla de piel. Si ustedes leen algún libro mal traducido en España, el SECPRE, les habla que hay quemaduras de grasa, tercer grado, cuarto grado, quemadura del músculo, quinto grado, quemadura del hueso, sexto grado, falso. Lo que importa es solamente la piel. Y de acuerdo a la extensión y la profundidad de la quemadura en la piel, puede producir lesiones histológicas, lesiones invalidantes, lesiones deformantes e inclusive, como ustedes pueden ver en el hospital a cada momento, ocasiona la muerte. La quemadura no es un juego, jovencitos. Solo en el cine y en la televisión van a ver un gran quemado, entra un pseudo quirófano en la película y sale sin cicatrices. Eso es cuento, eso es fantasía, es una epifanía. El hombre, el ser humano, la única forma de reparar sus tejidos es con cicatriz. Así que es una ignorancia supina hablar, te voy a operar y no te dejo cicatriz. ¿Okay? Ahí me pregunté, ¿y ustedes qué hacen los cirujanos plásticos? Los cirujanos plásticos disimulamos la cicatriz, asolapamos la cicatriz, escondemos la cicatriz, pero cicatriz siempre va a haber. Por favor, no hablen eso de yo. Cada vez que escucho en la televisión una entrevista, a veces me da náuseas por la forma como se expresan médicos que no están bien preparados. Por eso que los que van a la almenara, lo primero que les obligo que deben leer, cicatrización. Es una vergüenza que un médico no sepa la fase de la cicatrización. Es una vergüenza que no sepa qué cosa es cicatrización, que es la base de la cirugía. Bueno, sigamos entonces con el concepto. Para entender lo que pasa en una quemadura hay que entender huésped. El huésped en el país tenemos a un peruano, talla promedio 1,60 m, 1,50 m, desnutrido, catalogado en la población de pobreza. ¿Qué cosa es pobreza? Gente que lo que gana no le alcanza ni siquiera para comer, menos para vestirse, menos para salir a pasear. Y dentro de ese 49 a 50% de pobreza, hay un 15 a 18% de población que se llama extrema pobreza. ¿Qué cosa es extrema pobreza? Familia que vive con 3 soles diarios. He ahí la población nuestra que tenemos de los pacientes quemados. Raramente hay un paciente que se queme que vive en San Isidro, que vive en la planicie. La mayoría de nuestros clientes viven en La Tablada de Lurín, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, en Comas. Entonces esos pacientes tienen ustedes que entender el factor humano. Ya ustedes antes de empezar a ver, antes de iniciar el partido de fútbol, en 0 segundos ya tienen ya venimos perdiendo el partido antes de empezar. Porque ustedes operan a un paciente alemán, talla 1,80 m, hemoglobina 15. Su dieta, leche, carne y huevos. Acá en el Perú, desayuno, comida y pan con té. Hemoglobina, promedio 12 a 13 y entre comillas normal. Entonces a veces cuando ustedes ven y leen los libros americanos, europeos de tratamiento de quemadura, doctor, ¿y por qué no empleamos la fórmula de Parkland, la fórmula de Brook, la fórmula de Latter, la fórmula de Demling? Porque estamos en el Perú y no estamos en esos sitios donde sí se maneja bien con esas fórmulas. Nosotros ya empezamos un partido perdiendo 5-0 porque nuestro factor humano es un paciente desnutrido, un paciente inmunodeprimido y potencialmente ya infectado. ¿Ok? Factor humano. 2. Agente. Fuente de energía. Cuando ustedes leen en el extranjero un libro, van a encontrar ustedes de que el libro les menciona que el agente más frecuente es fuego directo. En nuestro país, el líquido caliente. País subdesarrollado, tercermundista. Líquido caliente. ¿Quiénes se queman más en nuestro país? Un crimen, los niños.
Porque el adulto es una persona ignorante que no sabe valorar el producto que tiene y lo descuida. ¿Cómo es esto? El niño está durmiendo y pasan un cable del hervidor por encima del niño, por encima de la cuna. Está hirviendo el agua, el niñito ve ahí que con el agua que está hirviendo flamea el cable, el niño jala y se baña con agua hirviendo. ¿Cómo es esto? Ponen un mantel en la mesa y un niñito de 2 años, de 1 año que no alcanza a ver la mesa, que es lo que hay arriba, ve como el torero ve la capa del el toro, ve al torero que hace estas piruetas, igualito ve el niño, una cosa que se mueve como... Entonces le llama la atención al niñito y dice, ¿qué cosa es esto? Jala y avanza y arriba hay un aguadito hirviendo y le cae fuerte. O está jugando en el piso y ves atrás de los enchufes. Y por ahí ven un ganchito que lo tiene en la boca y los niños tienen todo a meter a la boca. Agua y están metiendo, meten su dedito. Si tú tienes un hijo, lo primero que tienes que hacer es bloquear esos enchufes y ponerle enchufe de 1,20 m. Si tú tienes niños, nunca dejes agua ni líquido caliente y nunca pongas un mantel, pues porque el niñito lo va a jalar. El niñito no sabe eso. Y si ustedes quieren matar a un niño, les voy a dar de una vez la trampa. Coloquen ustedes una olla de aguadito, de chicha, de agua hirviente en el piso, y si tienen niños menores de 5 años, con seguridad va a caer ahí en esa trampa. Y se va a morir. Eso se llama quemadura por escaldadura. Frecuente en nuestro país. Frecuente. ¿Por qué? Porque vivimos en un país tercermundista, por decirlo. En otros países ya no se habla de que esto es un accidente médico. Ustedes van a escuchar un accidente, no. Quemaduras en niños es negligencia del adulto que lo cuida. ¿Por qué? Porque el niño no tiene por qué entrar a la cocina. El niño es chef, cocinero, ¿qué cosa? ¿Qué hace en la cocina? ¿Por qué se quema? ¿Ok? Ambiente es importante porque no es lo mismo quemarse en un ambiente abierto, común en la calle, que quemarse en un ambiente cerrado, tipo discoteca. Porque aparte de la injuria que puede haber por la acción térmica en la piel, hay injuria inhalatoria. Está uno respirando productos de la combustión química de estas telas sintéticas, de las cortinas, de la pared, de la pintura. Eso produce una injuria respiratoria, especialmente un daño químico de las vías respiratorias. Entonces, se ha catalogado a las quemaduras de las vías respiratorias como el 50% que agrega a la tasa de mortalidad de un paciente común. A ver, ¿cómo es esto? Si hay un paciente que se quema por cualquier naturaleza y tiene un 50% de sobrevida, como van a ver en la tabla de ARSI, un paciente que tiene quemaduras comunes iguales al otro, pero con injuria inhalatoria, casi tiene 100% de probabilidad de morir. En un estudio último que hizo una residenta en una R3 en el Almenara, demostró que la tasa de mortalidad en nuestro país, en nuestra unidad de quemados, era menos de 3%. Pero todos los que murieron, o sea, en un año murieron como 40, todos tenían injuria respiratoria. Para que ustedes tengan una idea que quemarse nomás es grave, pero quemarse en un ambiente cerrado aumenta el doble la probabilidad de fallecer. ¿Ok? Luego, tiempo de contacto. Se habla normalmente de que el líquido caliente quema, pero es más superficial, sí. El fuego directo quema más profundamente, la electricidad mucho más. Pero el tiempo de exposición con ese agente puede agravar tanto que el líquido caliente puede quemar totalmente como lo hace actualmente. No es cuestión de que el líquido caliente ya es más superficial, no. Si has estado mucho tiempo con el líquido hirviente, te va a quemar igualito que el fuego directo, igualito que la electricidad. Por eso que se nos mueren muchos niños acá en nuestro país. Y no podemos bajar la incidencia de niños quemados. Probablemente el otro año organicemos campañas de prevención con ustedes, así, estudiantes, para ir a los conos ahí donde brinda más el accidente y tratar de prevenir. Porque en lugar de mejorar en estos últimos 30 años, vemos que la curva de más niños quemados no lo estamos bajando. Ustedes vayan a otros países, o lean, abran un librito, no les va a pasar nada. Vayan a Australia, no hay ningún niño que se queme. En Japón no hay ningún niño que se queme. Acá en el país todos los días se queman y a nadie les llama la atención. Es nuestra triste y cruda realidad. Entonces el tiempo de contacto es importante. Con las quemaduras eléctricas igual. Se habla que las quemaduras eléctricas son muy graves, pero un momentito, no es lo mismo que haya una quemadura. Siéntate. No es lo mismo que una quemadura eléctrica les quede un chispazo, nada más un fogonazo, a que ustedes se queden prendidos
un cable de 30.000 voltios. Entonces, ya me tienen podrido. No puedo, todo el momento les veo como jugadores de fútbol. Y hasta acá les escucho lo que hablan. ¿Qué puedo hacer? Vete para acá, por favor, ya no puedo. Cada rato me jodas. Tú, le digo así. Las dos están en un cuchicheo. Dios mío. Pasa acá. Es que les veo a cada rato conversando. Y yo quiero ir a dar una idea y les veo ahí conversando. O estaban conversando con medicina. Tiempo del accidente y la llegada a un servicio de emergencia. Casi todos los accidentes, casi todas las enfermedades, ustedes cuando detectan a un paciente o alguien detecta a un paciente, lo primero que urge es qué cosa llevarlo a emergencia, ¿o no? Ambulancia, patrullero, helicóptero, que sea. Excepto en los quemados. En los quemados hay un tiempo de oro, que es la primera hora de la quemadura. Yo le llamo tiempo de oro, ¿por qué? Porque si alguien que sabe un poquito de medicina atiende ese quemado, puede salvarle la vida. Ese tiempo de oro consiste en lo siguiente. Voy a ver ya, acá va a ser mi víctima, yo la voy a quemar ahora, la quemada. Y en este momento está con 37 grados. Jovencitos, a mí me gusta enseñar, pero si los veo, no, yo corro nomás. Así que escúchenme, ¿no? Sí. ¿Ella está ahorita con qué temperatura? Ya. Pero yo un arranque de locura, acá tengo una vasija, le pongo ron. Saco otro acá, le pongo gasolina de 2000 octanos. Le pongo, ¿qué más? Aceite de Mirage. Es decir, la baño con todos los carburantes habidos. Como había ahora último que le han quemado a una chica en un transporte público, así que no es juego. Varios han habido de esto. Ella está sentadita ahorita y le prendo. De 37 grados empieza fuego. ¿A qué temperatura llegará? Cuando está como una T humana. Acá 10 segundos. Probablemente 100, 150. El ron es combustionable. Puede llegar hasta 200, qué sé yo, ya. Pero luego me entra en un estado de lucidez y mismo la curo, le quito el oxígeno y la apago. Usted tiene que saber cómo apagar el fuego, ¿no? No va a decir ruédate en la tierra y hasta el clostridio. Así que la idea no es échale tierra, dice como si fuera un Volkswagen, no. Quítale el oxígeno. ¿Qué cosa haces? Una sábana, una frase, algo, le quitas el oxígeno y se apaga todo. Eso tienen que aprender ustedes. Ustedes están estudiando para medicina. ¿Tú qué estudias, compadre? Medicina. Entonces eso te interesa. Bueno, entonces le apagué el fuego y ya habrá bajado a 37 grados centígrados. Quiero que piensen ustedes. Si subió a 200 y le apagó el fuego, ¿qué temperatura tendrá en ese momento? Probablemente ya como se apagó el fuego, no está en la combustión, 199 grados. De repente 198, 196. Pero se sigue quemando, ¿o no? Y si yo alegremente le he quemado ahí en Chosica, y el tráfico, por decir quiero yo la Almenara, que hay unidad de quemado, la traigo pues en un microbús, en una ambulancia, en un patrullero, toda la carretera central va a demorar 1 hora mínimo en llegar. ¿Se sigue quemando en esa hora? Entonces cuando llegue al hospital va a llegar sumamente quemado y probablemente está muerto. Eso lo hizo un médico sueco, Ofaison, en 1921. ¿Qué hizo? ¿Cómo demostró esto? Juntó 2 huevos de gallina y lo puso en baño María. Después de 4 minutos de tenerlo ahí en baño María, sacó los 2 con guantes y uno lo puso al medio ambiente. Y el otro lo llevó al caño y lo refrigeró. 5 a 10 minutos, o sea, lo enfrió. Cuando lo rompe el huevecillo, estaba crudo. Evitó la cocción de ese huevecillo. En cambio el otro que dejó en medio ambiente y se demoró 5 a 10 minutos más en abrirlo, a la hora que abre estaba cocido. Entonces el paciente, el ser humano, si ustedes no lo enfrían inmediatamente, o sea, cuando tiene 200, 196, 195, se sigue quemando, se sigue cocinando. ¿Qué tenemos que hacer? Refrigerar al quemado, se llama el término. ¿Qué cosa es refrigerar al quemado? Inmediatamente consiguen una ducha, agua, donde sea, y que le discurre el agua del grifo. El agua del grifo tiene 27, 28 grados. Eso le disminuye rápidamente la temperatura y evita que la quemadura se siga profundizando y evite hacer más daño.
y le están salvando la vida. Pero ¿quién hace eso? El médico que conoce, en el lugar del accidente. ¿Por qué? Porque el politraumatizado ustedes tienen que atenderlo en 3 fases. Lugar del accidente, en la emergencia y en la unidad especializada. Y ustedes ya lo están atendiendo, gracias a Dios, en el lugar del accidente. Ha tenido suerte. ¿Se entendió eso? Entonces ustedes le bajan la temperatura rápidamente con agua, media hora, 45 minutos con agua, y no solamente le están evitando la profundización, le están calmando el dolor, que es un dolor intenso. Un dolor intenso. ¿Qué están haciendo? Analgesia. Esa es la primera medida. Entonces, cuando un paciente recibe esa atención inmediatamente, generalmente tiene buena tasa de sobrevida, porque no ha profundizado mucho y el paciente no ha sufrido ese estrés, porque ese estrés también paga el estómago. ¿Qué cosa hace? Una úlcera de estrés. Cuando ustedes van a ver a algún paciente, cuando vean en las unidades de quemados o en cualquier parte de un paciente, cómo duele una quemadura. Duele. Cuanto más superficial duele más. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Se entendió entonces en el lugar del accidente? Lo importante, que ¿cuánto tiempo tienen? 1 hora. Pero ¿qué pasa si la señorita se quemó y después de 1 hora sale de su casa? Ya pues ya la bañarán para higienizarla, pero no para refrigerarla. Ya el daño está hecho. ¿Se entiende? Ok. Estos son los agentes etiológicos, los agentes térmicos más frecuentes. Como comprenderán, el líquido caliente es fabuloso acá en nuestro país. Sigue quemando bastante. Fuego directo, electricidad que puede ser alto voltaje, más de 1000 voltios, y quemadura eléctrica de bajo voltaje, menos de 1000 voltios. ¿Dónde está el alto voltaje? En la calle, en esos cables de alta tensión. ¿Dónde estará bajo voltaje? En las casas. Quemadura química, que puede ser por corrosivos, o sea, ácidos y álcalis. Y no se deben encontrar tampoco, ¿no? A veces ustedes, algunos de mi grupo, así me piden teléfono. Cuando están haciendo salud, me llaman. Se quemó con un ácido, ¿qué álcali le echo? Voy yo lo pago. ¿Por qué? Porque ya ha sido un daño tremendo con un químico y le quiere echar otro químico, le va a quemar doblemente al paciente. El antídoto universal, el bloqueador universal, agua. El agua no es que va a luchar con el ácido o va a luchar contra el álcali. Simplemente el agua lo va a diluir. Eso es lo que se hace. Pero no buscar, se quemó con un álcali, le echo un ácido. Eso no, por favor. Radiaciones es muy poco. Sólidos calientes en la selva, en la moto, los tubos de escape donde más se quema. Jackson, bueno, ya no hace 40 años, hace 60 años, Jackson describió 3 zonas concéntricas de la quemadura. Él describía una zona central, la zona circular del centro, que era la zona de coagulación. Él mencionaba que en sus estudios histopatológicos de los quemados había encontrado que la quemadura tiene un núcleo central donde la quemadura es más profunda. Y en su estudio histológico había encontrado que había trombosis de vasos. O sea, esos vasitos, ustedes cuando ven una quemadura y ven como unas carreteras negritas, así, eso quiere decir trombosis de vasos. Patognomónico de quemadura de tercer grado. Luego veía otra zona intermedia, que es la zona de éxtasis. Él decía que en la zona de éxtasis el tejido todavía estaba viable, que no estaba muy dañado, pero sí había un gran edema, y al haber gran edema había vasoconstricción, por lo tanto había poco fluido vascular en esa zona. Y la tercera zona que él clasificaba en su estudio anátomo histopatológico era la zona de hiperemia. La zona de hiperemia era la zona más periférica, más viable, más sobrevida, y que tenía muy buena vascularización, inclusive que había un aumento del flujo vascular porque estaba congestionado, porque la zona de éxtasis no le permitía circular adecuadamente. Si ustedes ven tridimensionalmente esto y entienden, es lo siguiente. En una quemadura no es que sea una quemadura superficial nada más, de la extensión, sino es la profundidad. Y algo más todavía que tienen que entender de este gráfico es que si ustedes atienden como a la señorita la quemé, ¿se acuerdan que la quemé? Ya, que tenía todos esos diámetros, por decir una quemadura. Pero rápidamente la han llevado al hospital y se han demorado 1 hora en llegar, ya no llega en ese estado. Probablemente llegue con una zona de coagulación el doble, con una zona de éxtasis el doble, o de repente comprometido toda esta zona se comprometió hasta acá, y esto de acá hasta acá, y esto.
más. Aumentó no solamente en extensión, sino en profundidad, lo que aumentó su riesgo de muerte. Por eso es importante saber y entender qué está pasando en una quemadura. Y acá está una explicación, un resumen de todas estas zonas. Traducido de este librito, la teoría de Jackson, de lo que sucede en un paciente quemado. ¿Ok? En la fisiopatología del quemado hay 3 explicaciones muy bien aceptadas, cada una por su fundamento, pero el que tiene mayor validez y es más conocido en el mundo científico es el primero: alteración de la permeabilidad capilar. Como es harto para explicar, yo lo voy a explicar en un minuto nada más. Cuando hay grandes quemados estamos hablando de niños y ancianos que tienen más del 10% de superficie corporal y adultos más del 20% de superficie corporal. Esos son grandes quemados. Ahora, si tiene 30, 50, 100%, son sumamente quemados esos pacientes. ¿Qué pasa en esos pacientes? Rápidamente, cuando hay una injuria térmica, el organismo responde liberando serotoninas, histaminas, bradykininas, derivados de los leucotrienos, del ácido araquidónico. Todos estos antiinflamatorios o mediadores químicos más conocidos van a ser liberados bruscamente en el organismo como bomberos para tratar de apagar un incendio. Y lo único que van a ocasionar es una alteración de la permeabilidad capilar, que va a producir que en los vasos sanguíneos, ¿qué discurre por los vasos sanguíneos? Pasa los vasos sanguíneos, pero con la alteración de la permeabilidad capilar por la acción de los mediadores químicos, todos estos elementos empiezan a escaparse del vaso sanguíneo y se van al espacio intersticial. ¿Qué va a producir en el espacio intersticial? Edema. ¿Y quiénes escapan? ¿Quiénes hay en la sangre? A ver, uno, dice. ¿Qué hay en la sangre? Sangre. ¿Ah? Glóbulo rojo. Blanco, ya. ¿Qué más? No sé cómo. Ya, plaquetas. Glóbulos, ya. Se escapan plasma. Y uno de los que más se escapa, jovencito, para su información, proteínas. Y el paciente peruano está nutrido. ¿Y qué cosa está perdiendo en ese momento? Y un paciente desnutrido que pierda proteínas es un lujo. Entonces vamos a tener a un paciente quemado, lo que yo le llamo guachafamente, no escriban, el kwashiorkor del quemado. Así es. Llega un paciente totalmente, ¿me entienden, no? Han llevado pediatría, yo que conozco. Todavía. Bueno, busquen en el libro. ¿Qué? Ya saben entonces. Pero es una guachafería mía, por favor. No van a decir, las quemaduras producen cuacho, yo lo mato. Lo que quiero decirles es que el pobre paciente está desnutrido de por sí por falta de vitamina O de olla, y todavía le van ustedes a dar el lujo de que pierda más proteína, y eso es presión oncótica, que está aumentando en el espacio intersticial, y al aumentar presión oncótica jala más agua y más deshidratación al paciente. Pero no solamente se escapa proteína, ¿qué más se escapa? Un elemento fundamental. Agua no, se escapa, claro, pero ¿qué es un elemento fundamental? No, hay algo más. Sodio. El sodio es fundamental y se escapa. Entonces, más pérdida de volumen, de líquido, pérdida de sodio. Entonces, cuando yo les digo y quiero tomarles un examen a los recientes, le digo, defíneme en 2 palabras un gran quemado. Hemoconcentración, o sea, pérdida de líquidos, más hiponatría. Típico del gran quemado. ¿Qué tenemos que hacer? Si sabemos que eso se presenta en un gran quemado, restituirlo, darle líquidos y darle sodio. No vayan a hacer como algunos, claro, con cierta inteligencia, pero limitada, me dicen, doctor, pero usted dice que está perdiendo sangre, se escapa la sangre, ¿sí o no? Hay una hemorragia interna que no se ve. Yo le pongo sangre. Pues si es un paciente que tengo concentrado, le digo, hijo, está fallando el riñón, está haciendo insuficiencia renal, le vas a dar más sangre, lo vas a bloquear con... ya, recién ahí.
¿Me entienden, no? ¿Por qué no dar sangre? Sangre le pueden dar después de 24 horas, no hay problema. Y damos de todo, expansores plasmáticos, albúmina, coloides, pero las primeras 12 a 24 horas hay que salvar todo el órgano. Esta alteración de la permeabilidad capilar se presenta durante 24 horas y especialmente las 6 a 8 primeras horas es brusco la pérdida de líquidos al espacio intersticial. Por eso hay que tener cuidado y se indica a los emergenciólogos que las primeras 24 horas de la quemadura tienen que restituirle líquidos en exceso, sobrehidratar al paciente. Pero doctor, lo vamos a encharcar. ¿Cuál encharcar si su riñón está funcionando bien? ¿Qué problema? Salvo que les toque un paciente con falla renal o un monorreno que no le funciona bien. Y esos son casos especiales. Gracias a Dios, el 99% de lo que se queman son hasta normorrenales, ¿no? Y a 1 o 2% que eso nos lo dejan a nosotros para manejar. Entonces todos estos van a producir inestabilidad hemodinámica y van a producir una alteración a nivel sistémico a la quemadura. No es que la quemadura va a producir solamente una lesión en el riñón y punto. Miren ustedes, una quemadura cómo produce todas estas alteraciones, y acá viene el resumen de la fisiopatología. Cuando hay una injuria térmica va a producir edema post quemadura, ya ustedes saben por qué, porque todo el líquido se escapa al espacio intersticial. Además, cuando se le da hidratación al paciente, también la mitad se va al espacio intersticial. Por eso que el paciente, si ustedes lo ven a las 48 horas, parece un pez globo. ¿Por qué? Porque lo hemos hidratado en exceso. Entonces, puede haber shock hipovolémico, y el shock hipovolémico puede contribuir a que haya falla pulmonar, falla renal y falla en los intestinos. Puede haber un síndrome inflamatorio, un SIRS que le llaman, el problema respiratorio, porque el paciente gran quemado muere rápidamente por neumonía a la semana o dentro de la semana. Puede haber falla renal, insuficiencia renal. Puede haber lo que se llama en el intestino, primero, a las primeras 48 horas hay hilio paralítico, o sea, para el de funcionar el movimiento peristáltico, pero luego puede haber lo que se llama la translocación bacteriana. $1 millón al que me explique qué cosa es translocación bacteriana. A ver, ¿quién ha leído? Chicos, me sucedido perdí plata. ¿Alguien? Sí, debe haber alguien que ha leído. ¿Qué es translocación bacteriana? Así es. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta translocación bacteriana no solamente va a funcionar porque hay un hilio paralítico, sino que a la vez va a condicionar, como hay inmunodepresión, las bacterias intestinales, esta flora que ustedes la tienen normalmente, se vuelve agresiva. Y es más, todavía consideren, cuando llega un paciente de emergencia, con quemadura, pues está hecho un desastre el paciente, ¿no? Y el interno lo recibe y dice, ya hay que cubrirlo con ceftazidima más amicacina y le dan unas dosis mínimas. Ustedes piensen en emergencia, un paciente que se ha quemado con fuego, con agua hirviendo, ¿tendrá aunque sea un saprofito en la piel? ¿Y por qué no le dan antibióticos? No entiendo. Y todavía le dan antibióticos, entonces es insuficiente. ¿Y quién aprende a armarse? Es esta flora. Y entonces se empieza a ver lo que se llama la translocación bacteriana. Gérmenes intestinales comunes que empiezan a invadir y a penetrar a otros sitios. Y todo esto que va a contribuir, miren ustedes, y el paciente que está inmunodeprimido va a ocasionar una infección de la quemadura, va a ocasionar sepsis, va a ocasionar un shock séptico y también va a llevar a la muerte. Todo esto que sucede se llama falla multiorgánica, un FOMS, o falla multisistémica, que todos estos caminos van a conducir a la muerte. E inclusive, no solamente en la respuesta hipermetabólica, todo paciente que se queme está en un hipercatabolismo. Y ese hipercatabolismo causa desnutrición. ¿Por qué? Porque consume muchas proteínas y es un paciente. Por eso es que nosotros, ustedes, cuando vayan a una unidad de quemados y vean a un paciente quemado, no le estamos dando tanto antibiótico. Lo que le damos es lomo saltado, tapicato. ¿Cómo le damos? Ponemos una sonda nasoyeyunal, y ahí le mandamos concentrados de proteínas cualquier cantidad.
Ni siquiera en el estómago. En el estómago ustedes le ponen una sonda nasogástrica y entra muy poco volumen. Entonces por eso es que tenemos que colocarle en el yeyuno. Y el paciente que va a ser operado no debe haber almorzado ni debe haber tomado desayuno 6 horas de ayuno. Y deja de comer un paciente. Luego de operado no puede comer inmediatamente porque está anestesiado y todo un día que no come sigue en una desnutrición. En cambio con su sonda nasoyeyunal se va a operar a las 2 de la tarde, ya hasta las 11 algo suavecito. Termina de operarse, se le sigue pasando porque no está en el estómago, no va a regurgitar nada, está en el yeyuno y sigue alimentándose. O sea, trucos en los cuales el paciente no se desnutra y siga y evitamos la translocación bacteriana. ¿Cómo se evita la translocación bacteriana? Comiendo, protegiendo las cosas intestinales. En las quemaduras ustedes tienen que hacer un examen sistémico del paciente, no solamente la piel. Aparato respiratorio, porque ustedes saben la importancia de la injuria respiratoria. Si tienen ustedes un paciente que se quema en un ambiente cerrado, examinen la boca, examinen la glotis. Si ustedes ven que la glotis está edematizada, por favor, inmediatamente intuben a los pacientes. Generalmente tienen el antecedente que se ha quemado en un ambiente abierto, cerrado, se ha quemado la cara, tiene las grisas nasales chamuscadas, tiene disfonía o tiene disnea o tiene esputo carbonáceo. En ese paciente rápidamente intuben. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tapa la vía respiratoria y a llorar. A llorar. Ese cuento de que lo voy a intubar, le hago traqueostomía. A ver, busquen un equipo de traqueostomía ahorita. En el hospital menos, nadie sabe quién lo tiene. Busquen anestésico, busquen bisturí, busquen guantes. A la hora de guantes el paciente está muerto. La cosa es la prevención. Si ustedes saben que todo paciente que se quema en un ambiente cerrado puede sufrir injuria por inhalación, puede haber edema de glotis, si ustedes lo examinan y encuentran un poquito de inflamación o la cara quemada, intúbenlo, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que son pacientes tragasables que se pasan un sable, todo, no les pasa nada. Y una intubación pequeña le inquietará un poco al paciente si lo sedan un poquito, 24 o 48 horas y les salvan la vida. O sea, hagan ustedes lo que les gustaría que le hagan a un familiar. Piensen siempre en un paciente como si fuera un familiar, así a tiempo. No lo vean como una carga, como un trabajo. Si ven así, fritos. En el aparato cardiovascular lo único que les puedo decir es que un paciente normalmente que se está deshidratando empieza a hacer una taquicardia compensadora. Y si sigue perdiendo líquidos, porque ahí en todo este cuadro de la fisiopatología que hemos visto que pierde líquidos al espacio intersticial, puede haber bradicardia. Y si ya hay bradicardia, guarda, estamos a un paso del shock hipovolémico. Y ustedes no entienden ni idea, no tienen lo que es el shock hipovolémico. Para que tengan una idea, el shock hipovolémico en los vasos sanguíneos se traduce más o menos, ustedes saben como esas cañitas que ahora ya nadie consume, ¿no? Porque contamina el medio ambiente de plástico, esos sorbetes. Ese sorbete así lleno, cuando ustedes están tomando ahí su cremolada, esa es una vena o una arteria, normal. Pero ahora, fíjense ustedes, alguna vez habrán visto ese sorbete colapsado, chupado, totalmente pegado. Ese es un shock hipovolémico. ¿Cómo diablos le canalizan algo para que sobreviva? Es terrible. Se muere el paciente de sus narices. Ahí les cuento una vez. Corría el año 1985, 86. Yo me creí un capo, un ignorante, ¿no? Haciendo flegotomía, porque en ese tiempo no había catéter de vía central, nada. Pero ¿qué nos sabíamos preparar en anatomía? Sabíamos hacer flegotomía, rápidamente encontramos una vena y canalizábamos. Y estúpidamente nos creíamos las estrellas en el hospital. Un día, en Matute, una señora psiquiátrica agarra a su hija de 25 años y la cuchilla, varios cortes. Y la traen a la almenara, una chica de 25 años, sangrando por todos lados como una coladera, pues le habían clavado la mamá. Eran 2 de la tarde, así, yo ya me estaba escapando del hospital, residente. Y me llaman, ¿no? Doctor, venga, que se nos muere una paciente. Voy corriendo y veo que todos le están tratando de colocar vías endovenosas, con aguja todavía, ni siquiera vías, ¿no? De silicona la punta, ¿no? Venocaf, nada. Le digo, ¿por qué no le has hecho flegotomía? Por eso lo llamamos, entonces inmediatamente hago un corte acá en la zona pretibial,
hago un corte y una vena. Miren, ahí está la vena. Hago una disección, separo la vena. No, venga ahí la vena. Pásenme el equipo de Venoclis y yo lo metí ahí, ¿no? Me están pasando entre que me pasan el equipo de Venoclis y lo tengo en la mano y la vena que tenía ahí, hago el corte, un cortecito para meter esto, veo como ahí tratar de meter en ese sorbete. Paciente en mi nariz. Shock hipovolémico, para que ustedes tengan una idea de lo que es. A veces usted le habla todo, usted le llega y le rebota y se muere, se pierde una vida que en un minuto antes se hubiera morido. Es terrible eso. Y les va a pasar a ustedes. Tienen que empezar ustedes agresivamente a prevenir todo esto, estar pilas. Si no, se les va a morir la paciente. Y un paciente cuando muere, se muere para siempre. Acá no hay cuento de que mañana lo revivo. En internet nada más pueden sacar eso. A mí sabemos que después de 8 horas todavía se puede salvar vidas, ¿no? Acá sí hay algo importante para ustedes. El sistema renal es nuestra máquina última de nanotecnología para salvar a los pacientes quemados. ¿Qué les quiero decir? Que para salvar a un paciente quemado no hay ninguna tecnología. Lo único que tenemos que rezar es que su riñón funcione bien. Como sucede, la gran mayoría de los que se queman son normorrenales. Entonces, un paciente, si le funciona bien el riñón, ustedes pueden darle el líquido que quieran. No tengan miedo, le pueden cortar 2 catéteres de vía central, 2, 3 vías periféricas e hidratarlo a chorro. Porque si le funciona el riñón, ustedes van a saber si lo están hidratando adecuadamente o no. Va a empezar a tener una diuresis. Normalmente cualquiera de ustedes tendría alrededor de 60 centímetros cúbicos cada hora, o 1444 o 1500 redondeándolo cada día, cada 24 horas. Pero en un paciente quemado que está deshidratado, que ha sufrido toda una injuria térmica, aceptemos que lo normal es entre 30 y 50 centímetros cúbicos de diuresis oral. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, el paciente quemado se tolera como normal, entre comillas, entre 30 a 50 cc en un adulto, como una función renal adecuada. Entonces, si ustedes hidratan a un paciente y preguntan a la enfermera, ¿cuánto está orinando? Doctor, está orinando 50 centímetros la quinta hora. Perfecto, mantenga el goteo así. A las 8 horas le dice, doctor, ha disminuido a 20 centímetros el goteo cada hora. Duplica el goteo. Doctor, pero ya tiene 2 vías, colócale otras 2 más. Pasa 15 horas y en la noche le llaman, doctor, ¿sabe qué? El paciente está orinando 100 centímetros. ¿Es quemadura por fuego o quemadura eléctrica? Quemadura por fuego. Ah, ya, perfecto. Bájenle la mitad, bloqueenle a la mitad del goteo. Y así van manejando su diuresis las primeras 24 horas del paciente. ¿Se entendió eso? ¿Es complicado algo? O sea, mantener una diuresis entre 30 y 50 cc cada hora. Ese es el truco. Y eso es todo lo que ustedes tienen que aprender en emergencia. Cómo hidratar a un paciente quemado. No hay nada complicado. No hay fórmula científica, no hay nada. Solamente darle buena cantidad, porque la orina, el riñón va a hacer su trabajo. Y eso es lo único que importa. Entonces, apreciar las características de la orina. ¿Por qué apreciar las características de la orina? Porque puede ser una quemadura eléctrica. Y si hay quemaduras eléctricas puede estar hemoconcentrada y la orina es tipo Coca-Cola. Eso ya les llama la atención cuando ustedes ven una orina cargada. ¿Con qué se quemó? Con electricidad. Ah, ya lo sospechaba. ¿Por qué? Porque la orina está como Coca-Cola. Pero después las demás es una orina normal que ustedes tienen que ver e hidratarlo de acuerdo a diuresis horaria. Esa es una cosa que ustedes tienen que aprender de memoria. ¿Cómo se resucita un paciente quemado? Se resucita de acuerdo a la diuresis horaria. En un adulto, 30, 50, y ahora vamos a hablar de niños. Pero tenemos que mencionarles también que la insuficiencia renal aguda se presenta más frecuente en pacientes con quemadura eléctrica. ¿Qué pasa en una quemadura eléctrica? En la quemadura eléctrica la electricidad pasa rápidamente ¿por dónde? Por los nervios, pasa por la piel, pasa por los tendones, por los músculos, pero por donde no pasa con facilidad son los huesos. Y el hueso le va a generar una resistencia a la electricidad. Y al generarle resistencia
a la electricidad va a producir calor que se mide en ohmios. Entonces, ese calor que produce al hueso no le va a dañar mayor cosa, pero sí a los músculos que se insertan en ese hueso. Y entonces, ¿qué cosa va a haber? ¿Liberación de quién? De mioglobina. Y esa mioglobina que es liberada del músculo va a tratar de ser eliminada por el riñón, pero ese paciente está sumamente deshidratado en ese momento por la quemadura y entonces no hay líquidos y ¿qué va a hacer esa mioglobina? Tapar el riñón. Por eso es frecuente la insuficiencia renal aguda en pacientes con quemadura eléctrica. Entonces, si ustedes saben que es frecuente en una quemadura eléctrica, ¿qué tiene que hacer en la quemadura eléctrica? Darle bastante fluido, más que una quemadura común. Si ustedes buscaban una diuresis de 30, 50 cc en una quemadura común por fuego, por líquidos, por ácidos, álcalis, en una quemadura eléctrica ustedes tienen que buscar una diuresis el doble, o sea que miccione en lugar de miccionar de 30 a 50, de 70 a 100 centímetros cada hora. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque en el riñón tienen que hacer lo que le llaman los americanos el washout, un barrido rápido porque si no se mata el riñón. En el aparato digestivo ya saben ustedes que puede producir un hilo paralítico. También saben ustedes que por el estrés hay pacientes que son tipo quijotesco, flaquitos, renegones, angustiosos, más la quemadura, todavía un estrés. Esos pacientes tienen que usar inmediatamente gastroprotectores, porque con seguridad les va a hacer una úlcera de estrés post-quemadura. Esa es la famosa úlcera de Carling. Se mueren, pacientes que le dé esa úlcera se mueren. O curling, ya como quieren la literatura. También tiene que saber que no solo se queman las personas que están sanas, si es un accidente, sino se queman pacientes con diabetes. Se queman pacientes que tienen falla renal, insuficiencia renal crónica terminal, con diálisis 2 veces por semana. Eso es lo que ellos le llaman síndrome de Beto. ¿Por qué le llamamos síndrome de Beto? Porque esos pacientes Beto, a saber cómo los hidratas. Tiene que colocarle un catéter de vía central, tiene que no pase de 10 centímetros de agua, para, si no a esos pacientes sí les hace daño. Entonces el paciente no le funciona el riñón. Luego tienen que haber pacientes con fracturas. Frecuente el que se quema tiene fracturas. ¿Qué cosa sucede? Están arreglando un cable ahí, el padre de familia arriba en el techo, un foco y hay un cortocircuito, sale disparado y cuando cae fractura de cervical, fractura de L1, fractura de coles o fractura en los talones. Es frecuente con quemaduras eléctricas. TEC, también se cae un paciente, una quemadura, se golpea y cae ahí con un TEC. Y ya no diría complicaciones, esto es normal en nuestro país, lo que se quedan la gran mayoría de desnutrición. Desnutrición, frecuente, por eso les decía, hay que ver. No traer un tratamiento que sucede en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, extrapolarlo acá, es ridículo porque nuestro peruano no es igual a ellos. Entonces no va a responder a esa misma terapeuta. Entonces empezamos ya, habiendo visto todo el marco.